El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. El aderet, segunda parte. El aderet, segunda parte. Pedro tenía sobre sí un manto. Ya hemos aprendido que el aderet es un manto. Y ahora estamos aprendiendo que el manto es un llamado. Entonces, Pedro tenía sobre sí un manto, un llamado muy grande. Ya vimos en la parte anterior que el manto nos tiene que quedar grande. Porque a medida que vayamos creciendo, se va ajustando. ¿Por qué Pedro tenía un manto muy grande, un llamado muy grande? Porque era iracundo. ¿Sabe qué es iracundo? Pelea por todo. Enojón. Era falso porque negó al Señor 3 veces. Pero al final fue creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Y su manto apostólico le perfeccionó y terminó quedándole bien a su medida. Entonces, si tú te llenas de traumas por tus defectos, todos los grandes siervos de Dios hemos tenido defectos. Todos. Y a medida que vamos acercándonos a la revelación de la palabra, vamos corrigiendo. El manto nos hace más maravillosos, más nobles, más poderosos y más gloriosos de lo que ahora somos, llegando a la estatura del varón. ¿Qué significa la palabra varón? Alguien con elevación. Muy bien. Efesios 4, versículo 11 al 13, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Quiénes son los santos? La iglesia, nosotros. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros? Ahí lo dice: edificar la iglesia. Edificar la iglesia. Enseñarle a la iglesia. Dice ahí: edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, usted de pronto dirá: ay, pero los enfermos también tenían manto. No. Los enfermos tenían capa. Mas los profetas, los apóstoles, tenían manto. Son dos cosas distintas. Ay, pero es un pedazo de tela. Por ejemplo, mira, el ministerio de danzas, ellos tienen mantos, ellos tienen instrumentos, ¿cierto? Y alguno dirá: ay, eso es un pedazo de tela. Para usted es un pedazo de tela, pero para el ministerio de danza no, es un manto con el cual se alaba al Señor, y con ese manto yo no puedo agarrarlo para limpiar el polvo. ¿Vamos bien? Entonces lo mismo pasa con la capa y el manto. La capa la usaban los enfermos porque la capa simbolizaba maldición, pero el manto lo usaban los profetas, los apóstoles, los pastores, porque significaba perfección, elevación, varón. Marcos 10, 49 al 52.
Aquí le pongo uno de varios ejemplos. Bartimeo el ciego fue uno de ellos. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, ¿qué hizo? ¿Arrojó qué? ¿Sí ve que no dice manto? Es capa. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. No le dijo, ve, ya estás sano. Porque ¿qué es lo que más importa? El alma. Entiende, en NBI, lo que a nosotros nos importa es tu alma. No cuánto tienes o cuánto no tienes. Es tu alma. Y enseguida, ¿qué pasó? O sea que cuando fue salvado, todavía estaba ciego. Mire eso. Mire eso. Y algunos de nosotros, Señor, hazme un milagro. Y el Señor, limpia tu corazón. Señor, hazme un milagro. Y el Señor, te falta la limpieza del corazón. ¿Sí o no? ¿Somos así? Mire el orden. Primero el Señor le dijo, ok, tu fe te ha salvado. Fue salvo y seguía ciego. Después, como respuesta a su fe, vino el milagro. Ese es el orden. Los milagros vienen después, no antes. Porque la palabra dice que las bendiciones nos alcanzarán. No tenemos que estarlas buscando. ¿Qué es lo que tenemos que estar buscando primeramente? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué significa la palabra justicia? Todos los mandamientos. ¿Sí ven? Entonces, si yo me dedico a estudiar la palabra de Dios, los milagros vienen detrás de mí. Dígame amén a eso. Y luego dice, y enseguida recobró la vista y mire la cereza del pastel. ¿Qué dice? Y seguía a Jesús en el camino. ¿Sí ve? Se convirtió. Se levantó. Recobró la vista. Fue salvo y dijo, de aquí no me vuelvo a ir. Wow. Usted y yo ya sabemos que el camino es Cristo porque el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese camino es el evangelio del reino. Y los del camino, como llamaban a los discípulos del Señor, son los escogidos. En la parábola del sembrador, una semilla cayó junto al camino. ¿Qué significa junto al camino? Las operaciones de Satanás. Y esa semilla que cayó junto al camino, dice la parábola, se perdió. No cayó sobre el camino, se perdió. Bartimeo cambió su capa por manto. Porque seguía a Jesús y estaba en el camino. Por eso arrojó su capa. ¡Ras! Que era símbolo de maldición. Recuerden, en la antigüedad todo era así. Una persona que estaba de luto, se sabía que estaba de luto porque se echaba ceniza y silicio en su cabeza y porque rasgaba, rompía sus vestidos. Y iba por la calle lamentándose. Entonces lo mira, ay, no, alguien se le murió. En nuestra cultura hoy en día, ¿cómo sabemos que alguien está de luto? Porque se viste de ropa negra o de medio luto, también llaman a eso, ¿verdad? O porque están un tumulto de gente en una funeraria visitando a alguien y ahí sabemos que están de luto. Bueno, lo mismo pasaba con los que estaban enfermos, los que tenían lepra, los que tenían flujo de sangre.
los que estaban ciegos. Todos ellos tenían que cargar un símbolo específico para que la gente supiera que tenía. Entonces, por eso la capa es símbolo de maldición. Los siervos de Dios tenían manto. Y el manto es símbolo de realeza, de linaje. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. Wow. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admira. Segundo punto. El manto de Elías. Mire, los mantos no eran agradables. No son como los de hoy, que usted busca por allá una tela que no sea calurosa. No, hermano. El manto de Elías era de pelo de camello, mi hermano. En el desierto, ¿usted se imagina eso? El manto de Elías era de pelo de camello. ¿Sabe qué significa la palabra camello en hebreo? Camello en hebreo es gamal, con G de gato. Gamal. Y gamal significa mi bendición viene de Dios. Entonces, el manto, que en hebreo se llama aderet, el manto o el llamado, es una bendición que viene de Dios. Dígame amén a eso. Lo que pasa es que no es cómodo. Póngase usted con estos calores un manto de piel de camello. Uy, es como entrar en un sauna. Y de parte de eso, sin perfume. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? Juan el Bautista no olía bueno. Perdóneme, no. Pero fue el último profeta del Antiguo Testamento y tenía su manto. Ahora, eso no quiere decir que los ministros de hoy en día no nos vayamos, ¿no? No, tampoco. Eso era allá. Aquí hay que oler rico. Segunda de Reyes 2:8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Cuáles ambos? Elías y Eliseo. Muy bien. Si usted piensa que en la Biblia solo aparece una vez en la que Dios abre las aguas cuando Moisés sale de Egipto, no, varias veces Dios hizo ese milagro. Varias veces. Ahora, las aguas significan la voz de Dios. Y el agua en singular significa su palabra. Salmo 29:3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Jesús también tenía manto, que representaba autoridad y realeza. Al morir, su cuerpo fue cubierto con un lienzo. Juan capítulo 20, versículo 3 al 8. Mire esto. Y salieron Pedro y el otro discípulo. ¿Quién cree que era el otro discípulo? Juan. Y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Mire, hago un paréntesis aquí.
¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento hubo un profeta que de manera sobrenatural corrió más rápido que los caballos y los camellos? Le dejo ese dato para que lo busque. Fue impresionante. Y aquí algo parecido sucedió. Dice, y bajándose a mirar, ¿vio qué? Los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí por segunda vez. ¿Qué significa el número 2? Confirmación, que fue así. Y dice, y el sudario se lo colocaban en la cabeza y el lienzo cubría todo el cuerpo. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en alguna parte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y... ¡Wow! ¿Cómo así? Y vio y creyó. Perdóneme, ¿no que el único discípulo incrédulo era Tomás? Mire ese detalle. ¿No que el único discípulo incrédulo era Tomás? Y se la montan a Tomás y a Tomás y a Tomás. Aquí dice que Juan también. Que Juan por eso no entró, porque él no creía. Ahora el Señor resucitó. Wow. Y era el discípulo amado, el que se le recostaba. Y luego fue a quien le reveló el Apocalipsis. Le dejo, mire, yo no sé, últimamente estoy de datos curiosos, ¿no? ¿Cierto? Le dejo ese otro dato curioso. Y vio y creyó. La costumbre hebrea era que al sentarse a comer, el siervo, entiéndase por la palabra siervo, el alumno, el discípulo, colocaba un lienzo sobre la comida de su maestro para protegerla de moscos, de animales. O sea, le servía al maestro en el comedor, en la mesa, le servía y ponía un lienzo encima, un lienzo para protegerlo. Si su maestro se sentaba a comer, quitaba el lienzo, se sentaba a comer y de pronto se levantaba de la mesa por algo y no doblaba el lienzo y lo ponía en un lugar, si no lo doblaba, eso significaba que ya había terminado de comer, que no volvería a la mesa aunque no se haya comido todo. Pero si por el contrario el maestro estaba comiendo, tenía que pararse de la mesa, tomaba el lienzo, lo doblaba, lo ponía en algún lugar, se iba, significaba no he terminado. Volveré. ¿Y qué fue lo que encontraron los discípulos en el sepulcro de Jesús? El lienzo doblado y puesto aparte. ¿Qué mensaje le estaba dando el Señor Jesús a Pedro y a Juan? Volveré. Aún no he terminado. Volveré por mi iglesia. Dígame amén a eso. Por eso Juan creyó. ¡Oh! Dobló el lienzo. ¡Wow! Volverá. Lo mismo pasó con Elías. Elías, al doblar su manto, también estaba diciendo, aún no he terminado. Volveré sobre la iglesia. Y ya vimos eso. Que en el postrer tiempo, Dios enviará al espíritu de Elías sobre la iglesia. Malaquías capítulo 4, versículo 5.
he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día de Jehová grande y terrible indudablemente es la tribulación y la gran tribulación. ¿Sabía usted que hay 5 mega o super volcanes? 5 mega o super volcanes. 2 de estos están en Estados Unidos. Uno de ellos se llama Yellowstone. Allí está el parque natural más grande de Estados Unidos. Con que solo se active ese, destruye todo Estados Unidos y parte de Canadá. Con que solo se active ese. ¿Y sabía usted que en la Biblia, proféticamente, en los tiempos finales, no aparece Estados Unidos? No aparece por ningún lado. Porque la Biblia da la sugerencia de que probablemente Estados Unidos tendrá 2 problemas. Uno, financiero. La bolsa de valores en Nueva York tendrá que colapsar y no habrá quien la pueda salvar. Entonces, económicamente, Estados Unidos colapsará y dejará de ser potencia mundial financieramente hablando. Y la bolsa de valores de Nueva York será trasladada, la bolsa de valores de Estados Unidos de Nueva York será trasladada a Irak. Y ese será el centro económico mundial. Y la segunda es este estallido de el volcán Yellowstone. Cuando vengan los juicios de la trompeta, cuando se desaten los sellos, cuando todo eso suceda. Wow. ¿Sabe qué quiere decir eso? Mis hermanos, que el día de Jehová grande y terrible realmente va a ser grande y terrible. Entonces, ¿qué prefiero yo? Si tengo mis pecaditos guardados por ahí o mis tendencias que nadie sabe, hermano, me pongo a cuentas. Porque prefiero aguantarme un tiempo aquí, la carne, a pasar el resto de la eternidad lejos del Señor. Entonces, si mi corazón tiende a hacer negocios malos, injustos, debo corregir ese mal hábito. El día de Jehová grande y terrible es el de la tribulación y la gran tribulación. Ahora, este texto dice que antes de eso, Dios enviará al profeta Elías, y ya se los expliqué la otra vez. Aquí Dios habla de los tiempos del profeta Malaquías. Está hablando en ese tiempo, cuando vivía el profeta Malaquías. Es decir, ya Elías no estaba en la tierra aproximadamente 500 años. Malaquías, cuando da esta palabra, ya habían pasado 500 años desde el tiempo de Elías. Eso quiere decir que Dios está hablando que enviará el espíritu de Elías de nuevo sobre la iglesia. Ahora, Juan el Bautista, antes de nacer, ya había sido profetizado por el ángel. ¿Sabe cómo se llama eso? Una riqueza de Dios. Hacer que un niño llamado Juan, en él operara el ministerio de Elías. Lucas 1:17. Ahí se cumple la profecía de Malaquías. E irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién está hablando? Juan el Bautista. ¿Qué pasó con el papá de Juan el Bautista? Cuando el ángel vino, porque la mujer era estéril, el ángel vino y les dijo: el Señor te dará un hijo. ¿Qué pasó con el papá? Era levita, era sacerdote. No creyó. ¿Y qué le dijo el ángel? Ah, con que no crees y tú eres sacerdote y no crees, va a quedar mudo hasta que nazca el niño. ¿Se imagina un pastor lo dejaron mudo? ¿Cómo predicaba? No podía por 9 meses. Yo creo que la esposa descansó, porque si era muy cansón, sí, ¿no? ¡Wow! El Señor lo dejó mudo por incrédulo.
Por eso usted a veces se queda mudo y no sabe qué decir, porque no cree, mi hermano. ¡Wow! Lo dejó mudo. Y cuando nació y tuvo el niño en sus brazos, dice la palabra que Dios le abrió su boca. ¡Wow! Entonces aquí viene. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, ¿en quién reposó el espíritu de Elías? En Juan el Bautista. Dígame amén a eso. Wow. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿cuál es el oficio del profeta? Yo ya se los enseñé. Restaurar la familia, hacer que los hijos perdonen a sus padres, hacer que los padres perdonen a sus hijos. Pregunto, ¿eso se hace aquí? Sí, señores. Estamos empeñados en eso, en la familia. Se lo estoy mostrando. Entonces debemos luchar como buen soldado de Jesucristo y no desfallecer nunca. Pablo resume lo que es llevar el manto a Timoteo. Mire esto. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 7 dice, tú pues te ganarás la lotería. Tú pues serás millonario. Tú pues serás tu propio jefe. ¿Qué dice? Sufre penalidades. ¿Sí ve? Como buen soldado. ¿Sí ve? Se lo voy a leer más despacio. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Jesucristo vemos aquí? Se bajaron los amenes, ¿sí pilla? Y luego dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que dijo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, ¿el manto es muy lindo? Sí. ¿El aderet es muy llamativo? Sí. ¿El ministerio es muy llamativo? Sí. ¿Que la unción es algo muy linda, pastor? Yo quisiera tener esa unción. Sí, es muy linda. Este programa fue presentado por Cadena NBI.